amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad. Diga, mi nombre es Juan Soto. Vamos a tener un panel de preguntas y respuestas. Bueno, por lo visto vamos a tenerlos un poco más seguido porque hay muchas inquietudes que nosotros tenemos que quisiéramos preguntárselas directamente al pastor, pero de repente pues ya aclaramos muchas dudas acerca de si el pastor está ocupado o no. Si no, pues búsquela en YouTube, ahí creo que ahí está la última sesión de preguntas y respuestas. Y hoy vamos a tener otra, así es que por favor, si tiene usted una, hágala y se la puede llevar a los muchachos de audio y ellos me la van a hacer llegar a mí. Bueno, ahora les dejo con el pastor para que se presente. Bueno, buenas noches. El día de hoy es nuestra segunda sesión de preguntas y respuestas. Tuvimos una hace un mes, 10 preguntas que contestamos y es de todo. Pero hace un mes fue exclusivamente sobre eclesiología, cuestiones de la iglesia y fue muy interesante. El día de hoy están revueltas las preguntas, nos mandan bastantes preguntas por mensaje privado y queremos pues atender esas preguntas y poder responderlas. Amén, que Dios nos ayude. Amén. Ok, tengo una primera pregunta, pastor, que esto es un medio polémica. Trae polémica esta pregunta, pues cuando nos tocan este tema, pues como que nos duele. Dice, en mi iglesia nos piden mucho dinero, aparte del que damos de corazón. Piden algo que se llama pactos. ¿Esto es bíblico o no? Bueno, la cuestión del dinero es una cuestión muy delicada en la iglesia, ustedes lo saben. Aquí nosotros creemos, ¿tenemos un eco? ¿Tenemos eco acá? Bueno, nosotros acá en la iglesia, sinceramente, solamente ministramos o colectamos de parte de las personas las ofrendas y los diezmos que las personas dan a la congregación. Pero, bueno, sabemos que el tema de los pactos es muy popular ahora. De hecho, muchas iglesias ahora, esa es la forma de que ellos juntan el dinero. Más o menos lo de los pactos, hermano, es algo que consiste como en hacer un negocio con Dios. Como decir, Dios, yo necesito una casa o necesito un carro, te voy a dar cierta cantidad de dinero y tú me concedes ahora sí que ese favor que yo tengo. Amén. Algunos creen que es algo bíblico porque la Biblia habla acerca de los pactos. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos ya a profundidad el tema de los pactos no tiene nada que ver con dinero. En realidad muchas personas el día de hoy no deben de dar pactos a la iglesia porque los pactos ya se terminaron, ¿sí? Se deben de recordar que en un tiempo hablamos de los 7 pactos que Dios ha hecho con el hombre. No sé si alguien se recuerda. Los 7 pactos, a ver que me ayuden con el número 1. El primero fue el pacto edénico. El pacto edénico fue el pacto que Dios hizo con Adán en el jardín del Edén. Lo creó a Eva y le dio instrucciones, le dijo, mira, de todos los árboles del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese fue el primer pacto. El segundo, ¿alguien se acuerda? Tenemos el pacto con Noé. Dios hizo pacto con Noé. ¿Qué le dijo? Le dijo, construye un arca donde vas a salvar a la humanidad porque yo voy a hacer un diluvio y voy a exterminar a toda la raza humana porque la maldad, dice la Biblia, que se había multiplicado en la tierra y todo pensamiento del hombre era de continuo el mal. El tercer pacto es el pacto con Abraham. El pacto con Abraham consiste en que de toda la humanidad Dios llama a un hombre para formar ¿qué? Una nación, y de esa nación pudiera nacer Jesucristo. El cuarto pacto es el pacto mosaico, también se le conoce como pacto sinaítico, y es el pacto que Dios hace con Moisés cuando le entrega la ley, le entrega las tablas de la ley, le entrega la palabra. Y luego tenemos el quinto pacto, que es el pacto levítico, que se acuerdan del pueblo de Israel. Dios escoge una de las 12 tribus para que sean sacerdotes, la tribu de Leví. Amén. Después tenemos el pacto davídico, y el pacto davídico consiste en que Dios escoge a David para que de la descendencia de David haya uno que sea rey para siempre, que su reino, su trono no iba a tener fin. ¿Quién es? Jesucristo.
Y el último, el séptimo pacto que Dios hizo con el hombre es el nuevo pacto de Jesucristo entregando su cuerpo, entregando su sangre en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Amén. Esos son los 7 pactos que Dios hace con el hombre. En la Biblia el hombre no puede hacer pactos con Dios, porque la tradición bíblica enseña que el que hacía pactos era la parte mayor del negocio, no la parte menor. Cuando un hombre dice yo voy a hacer pacto con Dios, está diciendo yo soy más grande que Dios y yo voy a llamar a Dios y le voy a decir bien, ven Dios y hagamos un pacto, entra en pacto conmigo. Estás obligado a entrar en pacto conmigo porque tú eres menor que yo. Entonces, hacer pactos con Dios ya sea por un negocio, ya sea por salud, ya sea por una bendición X, es algo antibíblico. Es ponerte encima de Dios como si tú fueras más grande que Dios. ¿Ok? El único pacto en el que las personas deben de entrar en estos últimos tiempos es el pacto de la salvación, que consiste en que cada persona se asegure que es lavado y redimido en la sangre de Jesús para poder ser salvo. Pero sí, es algo muy popular. De hecho, la mayor parte de las iglesias ahora, aparte de tus ofrendas y de tus diezmos, te dicen, tienes que pactar. Te ponen una cantidad X, por lo general alta, la fecha en que lo tienes que dar, y si no lo das, se van a enojar contigo. Estás presionado a darlo. No es opcional, no es voluntario, no es de tu corazón, es una cantidad que se te estableció y que tú la tienes que dar por fuerza. Máxime, si eres líder, estás obligado, no hay escapatoria para ti. Entonces, eso es antibíblico. Yo le diría a alguien que si está en una iglesia así, escape por su vida, porque las iglesias que hacen pactos lo único que van es detrás del dinero, no les importa la enseñanza bíblica ni la formación bíblica de las personas. Amén. Excelente, por su vida y por su dinero también, porque hemos Por el conocido dinero. casos en donde hay personas que han entregado casas, han perdido carros, en donde a través de estos pactos los manipulan para quitarle sus pertenencias. Así es el famoso evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad consiste en enseñarte que tú estás en esta tierra para ser grande, para ser rico, para ser poderoso, pero que entre más grande sea tu necesidad o la bendición que tú quieres de parte de Dios, más grande debe de ser también tu ofrenda. Y motivan a la gente, le dice, usted dé aunque no tenga, usted dé por fe, los obligan a hacer ofrendas de sacrificio. Le dicen, no, usted no dé algo que usted puede dar, usted dé algo que no puede dar, usted dé algo que le duela, algo que sea un sacrificio. Si no lo tiene, délo en fe. Comprométase a darlo por adelantado, aunque usted no lo tenga, que Dios va a ver por su fe, Él cómo se va a encargar de proveerle. Pero realmente Dios no trabaja así. Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado prudencia. Si usted va a su cuenta de banco y usted no puede dar, usted no puede dar. Simplemente es ir contra todo sentido común, sentido humano, el decir yo voy a dar aunque no tenga. Y he conocido gente que ha llegado al punto de hacer cheques sin fondos, con tal de aparentemente poder cumplir con la obligación que le han impuesto en la congregación. Wow, sí, es tremendo. Es un tema complicado y Tengo espinoso. otra pregunta acá, pastor. Dice, pastor, voy a una iglesia donde mi pastor dice que es apóstol, pero he oído en sus prédicas que usted cree que no hay más apóstoles. ¿Por qué usted en lo personal ya no cree en los apóstoles? Bueno, antes de responder esa pregunta, quiero decirles algo que me da un poquito de pena. Y es que en un tiempo yo estuve en una iglesia donde se creía en los apóstoles. ¿Por qué digo que me da pena? Me da pena porque es una ignorancia bíblica, es una ignorancia teológica. Algo que a mí me abrió los ojos y que yo le recomendaría a todas las personas que todavía creen que hay apóstoles es que estudien la historia de la iglesia. Porque la historia de la iglesia fue la que a mí me abrió los ojos. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, para mí eso fue un rompeaguas en dejar de tener esa teología de los apóstoles, de los profetas. Porque cuando yo fui a la historia de la iglesia, yo me di cuenta que la iglesia está dividida en 6 periodos. 6 periodos de los cuales solamente en un periodo hubo apóstoles.
en el primer periodo, el periodo apostólico, que consistió desde el año 33, cuando la iglesia nació en Hechos 2, el día de Pentecostés, hasta el año 99, el año 100, algunos teólogos dicen 99, algunos dicen 100, cuando el apóstol Juan muere, y el apóstol Juan es el último de los apóstoles de Cristo. Fue el único que murió de anciano y fue el único que no murió torturado o que no murió asesinado cruelmente como los demás. Hay una razón por la que Dios conserva la vida de Juan, del apóstol Juan, hasta el final, y la razón es tremenda. La razón es porque todavía faltaba un libro de la Biblia y Dios había decidido en su soberanía revelárselo a Juan. Esa es la razón por la que Dios preserva la vida de Juan hasta cuando él es anciano, y estando en la isla de Pasmos, él recibe la revelación de Jesucristo del libro del Apocalipsis. Pero cuando tú estudias la historia de la iglesia y tú te vas al segundo periodo, el periodo de la persecución, o el periodo imperial, o el periodo de la iglesia medieval, o el periodo de la iglesia, después de la medieval sigue la iglesia imperial primero, luego medieval, y luego viene la iglesia moderna, tú te das cuenta que en ninguno de esos periodos existieron los apóstoles. No es sino hasta hace unos pocos años otra vez que algunas personas comienzan a proclamarse otra vez apóstoles, pero en la Biblia ni los discípulos de los apóstoles se proclamaron apóstoles, ni los más grandes padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son los discípulos directos de los apóstoles. Ni los reformadores, Martín Lutero, John Hus, John Calvino, ninguno de ellos se llamó apóstol. Charles Spurgeon fue uno de los predicadores más grandes de todos los tiempos, existió hace 200 años aproximadamente. Se le conocía como el príncipe de los predicadores por la capacidad que él tenía para poder explicar y desglosar las escrituras. Él tampoco se llamó apóstol a sí mismo. Y podremos venir a la época de la iglesia misionera hace unos 200 años, cuando hubo la colonización tanto en muchos países que, primero fue la colonización en Estados Unidos, los protestantes llegaron a Estados Unidos, fue fundado por protestantes, y luego los misioneros estadounidenses comenzaron a llevar el evangelio a México, a Latinoamérica, y en ninguno de esos misioneros que hicieron todas esas obras tan grandes como evangelizar naciones enteras, encontramos que ninguno de ellos se haya llamado apóstoles. Entonces, esa fue la situación que a mí me abrió los ojos. Cuando yo estudié la historia de la iglesia, yo aprendí que no había apóstoles, y aprendí que los apóstoles de Cristo tienen tres características principales. La primera característica es que fueron elegidos directamente por Cristo. Cristo los escogió, dice que él pasó toda la noche orando y al día siguiente los escogió. Pablo fue el último de los apóstoles, yo soy el último de los apóstoles escogido por Cristo como un abortivo. La otra característica es que vieron a Cristo resucitado. Cuando Cristo resucita, Cristo está 40 días con sus discípulos, con los apóstoles en la tierra, y ellos lo vieron. Y la última, aunque esta no se aplica a todos los apóstoles, pero sí a la mayoría de ellos, recibieron revelación bíblica, es decir, fueron los agentes por medio de los cuales el Espíritu Santo reveló el Nuevo Testamento. Entonces, si alguien dice, mi pastor es apóstol y reúne estos tres requisitos, pues seguramente ha de ser el apóstol Juan, o el apóstol Pedro, o el apóstol Pablo, porque de otra forma no me explico cómo puede reunir los requisitos de apóstol. No hay forma de reunirlos, y ningún periodo de la iglesia más que el periodo apostólico del año 33 al año 99 tiene apóstoles. Yo prediqué este tema en el año 2013 y fue un tema muy controversial. Y una de las principales argumentos que yo escuché de gente que me dijo, yo no estoy de acuerdo con usted, pastor, fue Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros para la obra del ministerio. Pero ese texto se tiene que interpretar a la luz de Efesios 2:20, donde dice que la iglesia estaba fundamentada en la doctrina de los profetas y de los apóstoles. Efesios 4:11 y Efesios 2:20, cuando dice apóstoles, se refiere a los apóstoles de Cristo del Nuevo Testamento. Y cuando dice profetas, se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo conciliamos eso? Si él mismo constituyó los 5 ministerios, sí, pero los primeros 2 ministerios, el ministerio de profetas, se cumplió en el Antiguo Testamento, y el ministerio de apóstoles se cumplió en el Nuevo Testamento. La palabra griega para fundamento en Efesios 2:20 es la palabra griega temelios, que significa el cimiento de un edificio. Eso significa la palabra temelios. El cimiento de un edificio se pone una sola vez.
Jesucristo, siendo la piedra angular del edificio, que es la iglesia, Él es la piedra angular, puso los cimientos en los profetas, en los apóstoles, y el edificio se construyó. Una vez que el edificio tiene esos cimientos, ya no necesita más cimientos, por lo tanto, ya no se necesitan más apóstoles, porque la iglesia ya fue fundamentada. El canon bíblico ya se cerró. Ya no es que alguien pueda decir, no es que Dios me reveló, es que Dios me dijo que yo soy apóstol, es que yo lo soñé que yo era apóstol. Hoy es muy típico que los profetas van de iglesia en iglesia ungiendo apóstoles, diciendo, Dios me dijo. Hay que tener mucho cuidado con el Dios me dijo, porque el canon bíblico está cerrado. Ha terminado. Cuando uno comienza a armar todo ese rompecabezas, entendiendo todas estas doctrinas, el evangelio se te empieza a ser revelado y tú comienzas a entender el verdadero evangelio de Jesucristo. Pastor, y esto se da mucho más en las iglesias hispanas. ¿Por qué será? Porque en las americanas no se escucha mucho hablar de los apóstoles, de los profetas, se escucha más en el área de los hispanos. Bueno, la razón no la sé. No sé por qué será, pero sí, es cierto. Hay grandes apóstoles latinoamericanos muy famosos que salen en canales de televisión que pueden decir cualquier barrabasada bíblica, pero la gente dice amén porque supuestamente es un apóstol. Entonces debemos de tener mucho cuidado. La razón puede ser porque la iglesia americana tiene fundamentos doctrinales más sólidos, más básicos. Y la iglesia hispana, con el paso del tiempo, se ha ido pervirtiendo, ha entrado muchísimas herejías, que pues una herejía más no se nota o no afecta tanto a lo que de por sí la iglesia ya tiene una ignorancia bíblica en la escritura. Ok, excelente. Es bueno saber eso, pastor, porque sabemos que muchas personas nos ven en Facebook también y están metidas en una iglesia en donde tienen este tipo de doctrina, en donde sabemos que a la luz de la palabra, así como usted lo ha aclarado, los apóstoles tienen que tener 3 requisitos fundamentales y ahorita pues ninguno lo podría tener. Cumplir. Ahora, sí, hay mucha gente que nos está mirando que quizás va a iglesias donde tienen un apóstol o una cobertura apostólica. También quiero aclarar que esta doctrina no es una doctrina salvífica, no es una doctrina básica. O sea, una persona, si no tiene una formación bíblica correcta y cree en los apóstoles, pero es un cristiano genuino, nacido de nuevo, que ama a Dios con todo su corazón, si muere es salvo, porque no es una doctrina que determine la salvación de un alma. Entonces, yo siempre les recomiendo a los hermanos, no seamos tan controversiales en doctrinas secundarias. Doctrinas primarias son innegociables. Alguien te dice, el infierno no existe y ese es un hereje. Es alguien de quien tú te tienes que alejar. O alguien te dice, Jesús no es Dios, es un hereje. Pero si alguien te dice, bueno, yo creo que los apóstoles sí existen porque la raíz etimológica de la palabra apóstolos es enviado. Y en su estricto significado, todos somos enviados, todos somos apóstoles porque todos somos enviados a predicar y a evangelizar. Mucha gente tiene ese argumento, dice, pero si apóstol significa enviado y todos somos enviados, entonces todos somos apóstoles. Sí, pero hay que tener cuidado porque los verdaderos apóstoles de Cristo fueron solamente los apóstoles del Nuevo Testamento. En la Nueva Jerusalén habrá 12 puertas, o 12 cimientos, ya no estoy seguro, con los nombres solamente de los apóstoles, de nadie más. Si alguien hoy se proclama apóstol, tendría que exigir una puerta más ahí que para su nombre. Hacerle otra puerta ahí arriba. Okay. Tengo la número 3 dice, tengo un amigo mormón que me visita y me dice que yo ore para ver si el mormonismo es la verdad, que si siento un calor en mi estómago, eso significa que Dios me está diciendo que es verdad. ¿Qué opina usted acerca de esta situación? Bueno, el mormonismo para empezar, es una secta. Es algo que a muchos cristianos les debe quedar claro porque lamentablemente muchos cristianos que no tienen entendimiento bíblico reciben a cualquier persona en su casa. Dice, a mí con que me hablen de Diosito, yo con eso me conformo. Entonces vienen un montón de grupos, un montón de gente de otras religiones y vienen a confundir. Ellos se basan mucho en que el día que te hablen del mormonismo tú hagas una oración, que tú te pongas las manos en el pecho y de que si tú sientes un calorcito en el pecho, eso significa que Dios te está diciendo que el mormonismo es la verdad y que tú te debes de meter fuertemente a estudiar el libro del Mormón y a estudiar todas las doctrinas que ellos enseñan. Ellos se basan en un libro que ellos tienen que se llama Doctrina y Convenios, y ahí dice, en el capítulo 9, verso 8, dice, cuando tú estés, dice, leyendo estas palabras o meditando en estas palabras, dice, ora, y cuando tú sientas un calor en tu pecho, ese calor significa que esta es la verdad, ¿ok? Sin embargo, la Biblia a nosotros nos enseña que dejarnos llevar por un calor o por un sentir es muy peligroso,
porque Jeremías 17:9 dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre. Nosotros no nos debemos de dejar llevar por sentires o por calorcitos, porque cualquiera puede venir aquí, estar muy emocionado, sentir que la alabanza estuvo bien bonita y llorar y sentir un calor muy bonito sobre su vida. Y eso no está mal estrictamente, que digamos que estrictamente está mal, pero hay que tener cuidado de que nosotros comencemos a dejarnos llevar por sentires, porque como dice el pastor John MacArthur, la verdad no está en un sentir, la verdad está en la Biblia. Déjese de decir, no, que yo siento, ahora, también Filipenses dice que Dios nos habla por medio de, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestro corazón. Es cierto, pero es necesario que nosotros conozcamos la Biblia para que cuando venga a nosotros una especie de querer, de sentir, de decir, esto será de Dios, podamos discernir si es de Dios o no. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a discernir? ¿Nuestra inteligencia? ¿Nuestra sabiduría? No, nuestro conocimiento de la Escritura. Cualquier sentimiento que no se apegue a la palabra de Dios es de desecharlo. Entonces debemos de tener mucho cuidado con este grupo que se basan en un sentir. Y quizás usted lo visitan y usted dice, bueno, voy a hacer la oración. Y si en ese momento usted siente un calorcito, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar el evangelio? ¿Va a dejar a Cristo por un calorcito que sintió? Cuando el mormonismo es una religión sin ninguna autoridad arqueológica. Se han hecho las excavaciones de las ciudades que el libro del Mormón menciona y no se han encontrado. José de Smith en el libro del Mormón, él mismo a sí mismo se llama siervo de Dios. Hay un pasaje que dice en el libro del Mormón, dice, lean y entiendan todas las palabras que yo le revelo a mi siervo José de Smith. O sea, él está diciendo que en ese momento es Dios hablando o el Espíritu Santo hablando diciendo, mi siervo José Smith. Pero fue un hombre que practicó poligamia, fue un hombre que tuvo muchísimas mujeres y que introdujo muchísimas herejías a la iglesia. ¿Cómo comenzó su iglesia? Dice aproximadamente en 1825, él dice que él fue a orar, fue a buscar dirección de Dios a la montaña y dice que le apareció el Padre, le apareció el Hijo y le dijeron, no vayas a ninguna iglesia porque todas están corrompidas, te vamos a dar la nueva revelación de una nueva iglesia. Mi Biblia dice que el que hace eso, si alguien te aparece a ti, aunque sea un ángel, para decirte que te apartes de la doctrina de Cristo, sea ¿a qué? Sea anatema. Toda revelación, todo sueño, todo sentir que venga y te diga, haz algo que va contra la palabra de Dios, es algo diabólico. Entonces, él mismo se llama a sí mismo siervo de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que cuando las personas pongan en una balanza tanto descrédito que esa religión tiene y tanta falta de peso de autoridad arqueológica, histórica del libro, o sea, que pese más un sentir? Que digan, no me importa que no tenga autoridad arqueológica, ni histórica, ni que el testimonio de José de Smith haya sido dudoso, a mí lo que me importa es que yo sentí bonito. Por lo tanto, el mormonismo es la verdad. Debemos de tener mucho cuidado con eso y si alguien nos oye, alguna familia que lo están visitando, cierre la puerta a esas personas, porque dice que el que recibe a esas personas se hace partícipe de sus malas obras. Todo el que venga con otra doctrina y tú le dices bienvenido, suena, hermano, radical y suena así como demasiado cerrado y anticuado, pero así dice la Biblia, que no debemos nosotros de abrir la puerta de nuestra casa a ese tipo de personas. Amén. Pastor, pero bueno, voy a entrar a un detalle aquí que me llamó la atención y creo que algunos han de estar preguntando. El problema está que de eso del sentir, sabemos de que el mormón habla de eso, pero eso lo vemos también en muchas iglesias evangélicas, en donde si tú sientes en la alabanza, si tú oras, si sientes esto, dejan a un lado la Biblia y se van más a los sentires y no son mormones, sino que pertenecen a la iglesia evangélica también. O sea, ¿cómo aconsejar a estas personas de que igualmente no es por sentires? Porque eso se está moviendo mucho ahora en día. Usted entra a una iglesia, ve que la alabanza está bien, todo el mundo está quieto en su silla, levantando sus manos, adorando a Dios, o está la palabra y usted dice algo y algunos dicen amén, otros no. Esos dicen, no, esta iglesia está muerta, sí, porque tal vez ellos les gusta en donde está el bullicio. O sea, no solo ellos practican, se dejan llevar por esos sentimientos. Bueno, sí, es la misma falta de conocimiento de la Biblia. Cuando Dios no quiere que nosotros nos divorciemos de nuestras emociones. Dios nos dio emociones, no son malas, siempre y cuando nosotros no seamos controlados por nuestras emociones. Pero experimentar alegría, gozo al estar en la iglesia, o amor por alguien, o
Cualquier tipo de emoción que nosotros experimentemos es parte de nuestra naturaleza humana, pero no debemos nosotros darle rienda suelta a nuestras emociones, principalmente, como dice usted, cuando hay ignorancia bíblica. Porque hay mucha gente que todo lo basa en la iglesia a decir, hoy estuvo bonito porque hoy danzamos. Hoy estuvo bonito, generalmente, mire, cuando alguien publica en Facebook y dice, hoy tuvimos tremendo culto en la iglesia, generalmente nunca se refiere a hoy oí un gran sermón bíblico. Generalmente nunca se refieren a eso. Ese post generalmente se refiere a que algunos lloraron o gritaron y alguien habló lenguas media hora sin que nadie interpretara, o alguien corrió por toda la iglesia con unas banderas y se sintió algo bonito. Generalmente siempre que dicen tuvimos un gran culto, se refiere a que sintieron algo bonito, no que aprendieron de la Biblia y que fueron derribadas muchas dudas bíblicas que había en su vida o en el corazón de esa persona. ¿Por qué? Por lo mismo, por lo que usted dice. Lamentablemente hoy día también en la iglesia evangélica se deja llevar la gente por mucho sentir. Hay mucha gente que dice, yo ya no voy a la iglesia porque yo no siento nada. ¿Por qué dejo de ir a la iglesia, hermano? No, es que yo no siento nada ahí, porque están acostumbrados a que si no lloré, si no grité, si no dancé, entonces el culto estuvo malo. Y eso no es así, hermano. Nosotros debemos de saber que donde la palabra de Dios es enseñada y explicada correctamente, nuestro corazón debe saltar de regocijo, porque estamos siendo edificados con la palabra de Dios. Amén. Vamos a pasar a una cuarta pregunta, pastor. Dice, ¿cómo guiar a un niño que creció en la iglesia y desde siempre ha creído que es cristiano? Pero ahora, ¿cómo puedo hacer para presentarle seriamente el evangelio y guiarlo a la salvación? Bueno, esta pregunta me la hizo mi esposa. Esta pregunta es una pregunta muy, muy importante. Apenas precisamente hablamos de este tema en el tema de la serie sobre la doctrina del pecado, donde estuvimos explicando sobre los pecados y el pecado, y mi esposa tenía esta duda y ella me la hizo, entonces yo decidí incluirla acá en esta sesión para responderla y que si alguien la tenía también la pueda volver a oír, aunque ya lo expliqué. ¿Ok? Los niños, dice la Biblia en Romanos 5:13, que no son culpados de pecado. No dice los niños exactamente. Romanos 5:13 lo que dice es que donde no hay ley, Dios no inculpa de pecado. Entonces los niños cuando nacen en un estado de inocencia. Si ellos mueren, ¿a dónde van? Van al cielo porque todavía son pequeños, no han entrado a un estado de conciencia. Adán y Eva cuando pecaron en el huerto del Edén lo que hicieron fue despertar su estado de conciencia. Ahora ya sabían lo que era bueno y lo que era malo. Los niños mientras son pequeños ellos pueden hacer cosas malas, pero todavía en su estado de conciencia no saben que es algo malo. Ahora, lo que nosotros debemos hacer como padres y como iglesia es tener mucho cuidado porque la transición entre inocencia y conciencia es algo sutil. Es algo que no hay una edad específica. La Biblia no dice, a tal edad los niños pierden su inocencia y entran en un estado de conciencia donde necesitan un salvador. No, la Biblia no es específica. En algunos niños puede ser a menor edad, en otros niños puede ser a mayor edad. Hay que hablar con nuestros hijos, hay que tratar de identificar si ellos ya en su conciencia han comenzado a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, están comenzando a entender la Biblia, están comenzando a entender los mandamientos de Dios y ahora ¿qué necesitan? Un Salvador. ¿Por qué? Porque si mueren ahora, ¿a dónde van? Al infierno, se oye feo, aunque tenga 12 años. Pero si ese niño ya entró en un estado de conciencia, él ya dice, no, yo sé que la Biblia dice no robarás, pero a mí no me importa, yo me voy a robar esta iPad porque me gusta. Y era la mía, ¿no? O el niño sabe que Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, pero a él no le importa, él dice, yo maldigo a mi padre y a mi madre, ojalá se mueran. O sea, ya es un pecador en conciencia, ya lo está haciendo sabiendo la diferencia entre lo bueno y lo malo. Lo que hay que hacer con esos niños es presentarles el evangelio, presentarles el plan de salvación. Pero por favor, hermanos, no cometamos el error de presionar a nuestros hijos a aceptar a Cristo. Eso no es bíblico. La forma correcta cuando usted comience a identificar que sus hijos ya entraron en un estado de conciencia es hablarles del evangelio. Predicarles la palabra, hablarles de Jesucristo, hablarles del sacrificio que hizo en la cruz, hablarles del plan de salvación que Dios tiene y dejarlos que ellos asimilen y mediten esa palabra. Que usted pueda darse cuenta en los ojos de ellos, si usted tiene cercanía con sus hijos, de que ellos
como dice la Biblia, ¿no? Tienen ese deseo, ellos de poder abrir su corazón para que el evangelio pueda ya entronarse en la vida de ellos. Pero no es tanto que acepten a Cristo, hermanos, porque eso no sirve. Si usted obliga a su hijo de 12, de 11 años que acepte a Cristo, ¿qué va a pasar cuando tenga 15? 14 y los amigos lo inviten al baile, lo inviten a tomar, lo inviten a las muchachitas, inviten a las otras muchachitas a buscar novios y todo eso? No van a tener fuerza para decir no. ¿Por qué? Porque ellos no nacieron de nuevo. Ellos hicieron una oración que usted les dijo que repitieran. Pastor, pero entonces ¿cómo nacen de nuevo? Es un misterio. Nacer de nuevo es un milagro que solo Dios puede hacer. Por eso usted no puede agarrar a su hijo y decirle, no te suelto hasta que te exorcice y estoy seguro yo que ya tienes a Cristo. No, ¿y usted cómo sabe eso? Usted lo que tiene es que presentarle el evangelio, hablarle del evangelio, hablarle la palabra. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Nosotros tenemos que presentarle el evangelio, hablarle de la palabra, hablarle de la salvación, hasta que ellos en su corazón digan, Cristo, acéptame. No, Cristo, yo te acepto, porque eso cualquiera lo puede hacer, sino que uno pueda ver la convicción en ellos, decir, yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser nacido de nuevo, yo quiero que tú me aceptes a mí. Esa es la forma correcta, es la forma bíblica. Amén. Pastor, tengo una pregunta que me mandan en Facebook. Dice, ¿te pueden liberar a pesar de haber aceptado a Jesucristo? ¿Liberar como de un demonio? Supongo, de ataduras o de situaciones, como llaman, generacionales. Maldiciones generacionales. A pesar de haber aceptado a Cristo. No, si una persona nació de nuevo, el único espíritu que habita dentro de la persona es el Espíritu Santo. Si nació de nuevo, porque es que vamos y volvemos otra vez, nacer de nuevo es un misterio y es un milagro que solo Dios puede hacerlo. Entonces, si una persona es cristiana nacida de nuevo, no puede habitar el Espíritu Santo en su corazón y estar acompañado ahí de otros 3 demonios que le dicen, hola Espíritu Santo, ¿cómo estás? No, eso es imposible, así de que eso es una doctrina errónea, se practica mucho dentro de la iglesia, se liberan hasta los mismos líderes, al mismo que está cantando la alabanza, de repente hay que liberarlo porque ya se endemonió. Eso suele suceder y se practica mucho en muchos lados. La gente entra en una tembladera y se revuelca y se azota y hay que orar y es un trabajo fuerte, hermanos. ¿Y qué pasa con las visitas que llegan? Pues hay mucha confusión. Cuando eso sucede dentro de la iglesia y viene una persona incrédula, el apóstol Pablo dice que pensarán que estamos locos. Y ya sé la respuesta pentecostal. Sí, pero mi manicomio está en el cielo. No, locos literalmente, no locos en el espíritu. No, entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que usted decía hace un rato, cuando la iglesia comienza a aplicar la Biblia y a vivir en el orden bíblico como los dones del Espíritu se tienen que empezar a usar, el que está acostumbrado a todo eso dice, una iglesia sí está muerta porque no está el Espíritu. Pero eso es un error, hermano. ¿Saben qué iglesia está llena del Espíritu Santo? Una iglesia que escudriña la Biblia. Porque ¿quién escribió la Biblia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, uno de los principales trabajos que Él está haciendo en la iglesia es supervisar que lo que Él inspiró a los santos hombres de Dios que escribieron la Biblia esté siendo enseñado correctamente. Una iglesia llena del Espíritu Santo, hermanos, no es una donde corren, gritan, danzan, sudan, se liberan, no. Es una iglesia donde se traza un sermón bíblico y se enseña correctamente. Esa es una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. Tengo otra, pastor. Dice, mi pastor enseña que no es bueno ir a conciertos cristianos donde hay que pagar para adorar a Dios, pero es que yo siento tan bonito cuando estoy ahí. Interesante, ¿no? Bueno, hermanos, también esta parte me avergüenza confesarla, pero bueno, es de valiente reconocer, es de humanos equivocarse y es de valiente reconocer. Nosotros somos una iglesia que hace muchos años estuvimos involucrados en ese tipo de mover y en ese tipo ahora sí que de farándula cristiana, como dice un pastor por ahí, de hacer eventos, de traer gente famosa, porque tú dices, si traigo a fulano que es bien famoso, la gente va a venir a la iglesia y se van a quedar aquí en la iglesia. Y son como estrategias, como formas de darse a conocer o como formas de hacerse famoso en la ciudad. Y todo eso está radicado en el ego del corazón de los seres humanos. Y eso obviamente es caldo de cultivo para que los hombres que se dedican a escribir canciones, a escribir alabanzas, cantos bonitos que se hacen populares dentro de la iglesia, pues comiencen a ver eso como un negocio. Porque de repente ellos estaban cantando en su iglesia, pero están escribiendo tan bien y cantando tan bien y los ritmos son tan buenos que ahora tienen muchas giras por todos lados. Y eso entonces les va a comenzar a ellos a traer mucha ganancia económica. Entonces,
Los conciertos es algo muy popular, pero cuando nosotros nos vamos, hermano, a la Biblia, al libro de los Hechos, cuando la iglesia nace, eso no existe. La iglesia ha adoptado muchísimas cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, los grupos de danza. ¿De dónde sacamos eso? Eso no existe en la Biblia. Los grupos de alabanza que andan dando conciertos o andan dando giras, eso no existe en la Biblia. Las famosas noches proféticas, cuando alguien dice, no, hoy va a haber una noche profética, venga que aquí el que es profeta le va a decir su futuro, o le va a adivinar lo que le pasó ayer, o le va a dar una palabra que solamente usted sabía y va a sentir bien bonito. O las famosas noches de milagros, ¿cuántos han oído eso? Nunca los apóstoles hicieron eso, y lo podían haber hecho, porque Dios estaba con ellos poderosamente para resucitar muertos, levantar paralíticos, lo hicieron, pero ese no fue el énfasis de ellos. Note que los apóstoles, hermano, hicieron milagros, no porque esa era su agenda, no porque ese era el nombre de su campaña. Pablo nunca llegó a Éfeso y dijo, hoy voy a dar una campaña que se llama ven y sé sano de cualquier enfermedad que tú tengas. No, el apóstol Pablo dijo, yo lo que quiero es predicar a Cristo y a este crucificado. Aunque los demás digan que yo estoy loco, mi mensaje es el mensaje de la locura de la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué pasaba? A la predicación de esta palabra la seguían las señales. Marcos 16:20. Ahí está clarísimo por qué los apóstoles hicieron tantos milagros. ¿Por qué? Porque esos milagros eran para confirmar que el Nuevo Testamento que ellos estaban escribiendo era inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, sí creemos en milagros, creemos que Dios puede sanar, que Dios puede hacer como Él quiera, porque Él es soberano y Él es todopoderoso. ¿Sí? No se vayan a confundir, pero eso no debe de ser el énfasis, porque una persona puede ser sanada, pero si no entrega su vida a Jesús con todo y su sanidad, se va a pasar la eternidad separado de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque sí, la gente puede sentir muy bonito. Dice usted que la persona que escribió dice, yo siento muy bonito. Pues cómo no, o sea, unos cantos en donde suena más como que se le está cantando a su novia, porque ya no dicen Jesús. Si usted, hermano, escucha música cristiana de gente que no tiene una buena teología bíblica, lo más seguro es que usted esté cantando algo antibíblico. Por ejemplo, hay muchos cantos, hermano, que dicen, por ejemplo, que piden fuego del cielo. Mándanos fuego, mándanos fuego, mándanos fuego. Teológicamente, en la Biblia, el fuego significa juicio. Pero se ha torcido. Algunos creen que cuando Juan el Bautista dice, yo los bautizo con agua, pero viene detrás de mí uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego, la gente interpreta que el Espíritu Santo es algo bueno y el fuego también. No, con Espíritu Santo para los que creen y con fuego a los que no creen. El fuego en la Biblia representa juicio. Y hay mucha gente que escribe, mándanos, porque el fuego se asocia hoy con tener un culto bonito donde la pasamos muy bien y sentimos una llamita bien bonita en nuestro corazón. Hermanos, sin formación bíblica, nosotros no vamos a llegar a ningún lado, aunque sintamos fuego, aunque sintamos lluvia, aunque sintamos lo que sintamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer, hermano? Nosotros debemos de mantenerlo lo más bíblicos posibles. No es un pecado grave que yo le diga, ay, pues si un día usted fue o yo fui a un concierto. Hace unos meses, 4 o 5 meses, yo fui a un evento de un concierto cristiano. Llegaron personalmente a invitarme hasta mi casa los organizadores. Ellos saben mi postura al respecto. ¿Sí? Me trajeron unos boletos, dice usted no tiene que pagar nada, son boletos completamente gratis. Así que para no parecerles a estas personas un loco fanático, yo fui, pero si me hubieran cobrado no voy. Entonces están diciendo, ¿qué pastor? Pero de todos modos usted fue. Sí, yo fui por cortesía, ¿sí? Porque hay que saber diferenciar, hermano. ¿Ok? Por eso le digo, no es un pecado mortal. Que si un día uno de ustedes fue un evento, fue un concierto, no es lo más óptimo, porque quizás usted va a salir de ahí bien contento, ¿no? Porque le dicen, repita que usted es grande, yo soy grande. Repita que usted todo lo puede, yo todo lo puedo. Es más como una terapia. Es como una terapia en donde usted va, usted hace lo que le dice, alta las manos, grita si puedo. Eso también lo puede hacer en la zumba. Sí, está comprobado que si usted se reúne con un grupo de amigos, en un cuarto vamos a ir puros hombres, 10 hombres, 12 hombres, y se ponen a platicar sobre su vida, a contarse anécdotas, a contarse chistes. ¿Por qué no? Hay chistes que no son malos. Está comprobado que salen ministrados y que salen con un mejor estado de humor y que ahora su mentalidad ha cambiado y que ya no ven tan grave los problemas. Eso es exactamente lo mismo que pasa en este tipo de eventos. Es una terapia al alma. Entonces la gente dice, esto es de Dios, porque yo canté con ellos, sentí bien bonito y la pasé muy bonito.
¿Ok? Entonces, pero repito, no es algo grave. Yo estuve hace unos meses atrás, les digo, por cortesía, ¿ok? Porque uno debe de ser sabio, debe uno de ser prudente también. Estuve acompañándoles a las personas que tuvieron un evento de esos. Usted no tiene que pagar absolutamente nada. Ellos saben que yo no quiero estar en ese tipo de asuntos ni en ese tipo de movimientos, ¿no? Entonces, de hecho, nos dijeron, invite a la iglesia, le vamos a dar boletos para que venda a la iglesia. No, mire, ¿sabe qué? Deme tantos boletos, aquí está, se los pago, regálelos a quien quiera, pero yo no puedo vender boletos en la iglesia. Fue un acto de cortesía de parte mía con la persona que me invitó, porque cuando mi esposa tuvo cáncer hubo una especie de mucha ayuda de parte de esas personas hacia nosotros. Entonces uno también debe ser sabio, debe ser prudente. ¿Ok? Pero repito, esas cosas no dividen exactamente el cuerpo de Cristo, esas son cosas menores, pero hay herejías graves que sí pueden afectar y disminuir, ahora sí que afectar la vida espiritual de la gente. Lamentablemente, si usted le da a escoger a las personas entre un concierto cristiano que va a estar un grupo bien popular y un predicador que va a venir a enseñar una serie de conferencias sobre la Biblia, sobre madurez espiritual, sobre matrimonios, ¿qué cree? La mayor parte de gente va a preferir ir al concierto, aunque el concierto haya que pagar y la serie de conferencias sea gratis. Eso es lo lamentable. Y esas personas se van con las bolsas llenas de dinero, mientras que los pastores que pasan estudiando la Biblia, preparando sermones, la gente no quiere ni apoyar, ni dar a la iglesia. Eso es lo lamentable y ahí es donde debemos de ser sabios. Amén. Pastor, tengo una séptima. Dice, ¿por qué usted hace tanto énfasis en enseñar doctrina? Bueno, la palabra doctrina es la palabra griega didake, significa enseñanza. Mucha gente cuando oye doctrina se asusta, porque lo asocian con las iglesias legalistas. Lamentablemente, hay dos extremos en las iglesias, el legalismo, el que dice que todo es pecado, y el libertinaje, el que dice que nada es pecado. Entonces hay una serie de iglesias legalistas que ellos dicen que son de sana doctrina. La sana doctrina ellos le llaman a cierto tipo de ropa, cierto tipo de música, cierta cantidad de reuniones a la semana, etcétera. Entonces, esa gente al decir que son de sana doctrina y la gente los ve como son, dicen, no, pues la doctrina tiene que ser algo malo. Porque si esa gente es de sana doctrina, entonces la doctrina es algo malo porque ve cómo viven. Ellos de todo dicen que es pecado. Pero en realidad la doctrina es simplemente enseñanza. Usted cuando abre la Biblia, en cualquier párrafo, en cualquier capítulo que usted abra la Biblia, usted ya entró a una doctrina. Si ya sea una doctrina sobre la salvación, ya sea una doctrina sobre el pecado, ya sea una doctrina sobre la madurez cristiana, sobre cualquier cosa. La Biblia es un libro de doctrinas. Esa es la razón por la que nosotros hacemos mucho énfasis en doctrina, porque es enseñanza bíblica. La gente que le tiene miedo a la doctrina ha inventado cosas contra la doctrina, como por ejemplo, usted debe oír este cliché famoso, la doctrina nos divide. Pero ellos lo manejan así, la doctrina divide el cuerpo de Cristo, eso es lo que ellos quieren decir. No, la doctrina no divide el cuerpo de Cristo, la doctrina separa la verdad del error. Eso es lo que hace la doctrina no divide. Lo que pasa es que la gente que está en error bíblico es la que cuando quiere comparar su enseñanza con la doctrina de la Biblia, va a decir, no, es que yo no me puedo ajustar a esta enseñanza. ¿Por qué? Porque su doctrina es diferente. Entonces, eso es lo que hace, hay predicadores que atacan la doctrina y dicen, no, yo no quiero doctrina, yo lo que quiero es a Dios. Una iglesia que habla mucho de doctrina es acusada de una iglesia que no tiene el Espíritu Santo. No, hay mucha letra y poco espíritu. ¿Viste? Le dan mucho énfasis a la Biblia, pero pues nadie, todos están muertos. Porque hay gente que cree que para que tú estés gozoso, tú debes de hacer un show. Así que si te ven parado en tu silla, tranquilito, aplaudiendo, piensan que tú estás muerto. Pero usted sabe que no es así, porque ¿cuántos se gozaron hoy en la alabanza? En la adoración, ¿sí? Y un tiempo espectacular, uno se goza, uno se alegra, uno puede estar sentado, arrodillado, postrado, pero la alabanza, la adoración genuina está en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, esa es la razón por la que nosotros hacemos mucho énfasis en la doctrina. Y usted no le tenga miedo a la doctrina, porque de hecho es la enseñanza bíblica la que nos forma a nosotros como creyentes. Sin doctrina no somos cristianos. No somos cristianos. Esa es la razón, hermanos, por la que la mayor parte de iglesias hoy día, casi nadie es cristiano. Va a sonar feo lo que voy a decir, empezando por el pastor. Porque Pablo, ¿qué le dijo a Timoteo? Le dijo, enseña esta doctrina, porque enseñando esto te salvarás a ti mismo. ¿Y a quiénes? Y
y a los que te oyeren. Entonces, el pastor que no enseña la doctrina de la Biblia, ni él es salvo. Porque lo único que nos puede salvar, ¿qué es, hermano? La palabra. Amén. La palabra es la única que nos salva, es la única que nos forma, es la única que nos moldea. Es la única que cuando está uno en un momento difícil te puedes agarrar de ella, porque no pasa, es eterna. El Señor dice, todo el cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no, esa permanece para siempre. Amén. Esa es la situación. Ok, tengo otra, pastor. Dice, mi esposo es muy egoísta, dice. Dice que todo lo que tenemos es solo de él y nada es mío. Me siento muy triste y como si no me amara. ¿Qué me aconseja? Bueno, este tipo de preguntas son muy frustrantes. ¿Por qué? Porque no hay un consejo mágico. Por la gracia de Dios, ¿verdad? Hemos predicado algunas conferencias para matrimonios y algunas personas me han escrito, pastor, oí su conferencia para matrimonios y parece que usted estaba describiendo mi matrimonio, así que usted es el único que me puede ayudar. Yo digo, si supiera que yo no puedo hacer nada. ¿Por qué este tipo de preguntas? ¿Qué respuesta usted da? Mi esposo es egoísta, dice que todo es de él y me hace sentir muy mal, me hace sentir humillada, me hace sentir que no valgo nada. ¿Qué le dices a una persona así? Es frustrante. La persona que me escribió esto, yo me acuerdo que le respondí, una persona de Monterrey, le digo, mire, hable con su esposo y dígale que no está bien lo que él está haciendo. Que la tome en cuenta, que se casaron y que ahora son uno. Usted sabe, la típica administración cristiana. Ya no son más dos, ahora son uno. Lo de él es de usted, lo de usted es de él. Y me contestó rápido, dice, ya le dije eso y me dijo que no le importa. No. Porque es bien difícil cuando estás aconsejando a matrimonios que ni son cristianos. Pero por lo menos lo que nos deja ver esta pregunta, hermano, es la tremenda maldad que puede haber en el corazón de un hombre. Un hombre que se casa con una mujer con quien tiene hijos, la mujer que le cuida todo, que le administra todo, y que el hombre diga todo lo que tenemos es solamente mío. Entonces, lamentablemente no hay un consejo mágico que arregle las cosas. Lo que sí le diría es a las personas que tengan cuidado antes de casarse, porque ya casados, ya es un problema serio cuando se encuentran con este tipo de cosas. Por eso el que no se ha casado debe de esperar. Dice Pablo que se deben de casar en el Señor, pidiendo dirección al Señor, que sea la persona adecuada, una persona que le va a amar, que le va a cuidar, que le va a proveer, una persona que no sea egoísta. Pero pues nadie es perfecto, aún muchos cristianos caen en este tipo de error. Lo que hay que hacer es tratar de ambos caminar en el camino del Señor y tiene que haber un cambio en la vida de la persona. Porque, por ejemplo, si hay esposos aquí que son así y dicen ser cristianos, yo les diría que todavía el cristianismo no les ha amanecido bien. No les ha amanecido bien, son medios cristianos. Porque yo no imagino a un cristiano adorando a Dios el domingo, pero diciéndole a su esposa, nada de lo que hay aquí es tuyo, todo es mío. Porque si nosotros, hermano, dice la Biblia, que no amamos a nuestro prójimo, ¿cómo vamos a poder amar a Dios? ¿Y cuál es el prójimo más cercano de un ser humano? Su cónyuge. Es el prójimo más cercano. Entonces esa es la respuesta. Amén, vamos a la 9, ya casi estamos culminando. Dice, ¿por qué si Dios es tan poderoso? Esta pregunta, pastor, yo creo que todos las hemos hecho en algún momento. Dice, ¿por qué si Dios es tan poderoso no destruye al diablo y al pecado? Ya nos vamos todos para el cielo y asunto resuelto, sino que estamos todavía aquí luchando con todas estas situaciones. Sí, es una pregunta difícil. El domingo voy a comenzar una serie que se llama Los atributos de Dios. Y dentro de uno de los atributos de Dios vamos a hablar sobre la soberanía de Dios. ¿Dios es todopoderoso? Sí. Pregunta, ¿significa que Él puede hacer todo? No. ¿Por qué? ¿Puede Dios mentir? No. ¿Verdad que Dios no puede mentir? ¿Puede Dios contradecir su palabra? No. Dios no puede contradecir su palabra. Entonces, fíjese, Dios es todopoderoso y Él puede hacer lo que Él quiera, pero ese atributo todopoderoso no puede funcionar separado de soberano. Y todopoderoso significa que Él puede hacer lo que Él quiera de acuerdo a su voluntad eterna, pero que no lo va a hacer porque de acuerdo a su soberanía puede tener otros planes para nosotros. Entonces es importante que nosotros entendamos que los atributos de Dios funcionan en un perfecto balance. El primer atributo del que vamos a hablar el domingo es amor, y muchos lo llevan al extremo. Dios es solo amor. No, también es justo y también es santo. Eso significa que odia al pecador. Salmo 7:11, usted lo puede buscar.
¿Ok? Entonces, Dios no puede contradecirse destruyendo el pecado. ¿Por qué? ¿Qué es el pecado? Apenas tuvimos una serie sobre eso. El pecado es transgredir la palabra de Dios. El pecado es no ser lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a ser. Entonces Dios no puede desaparecer el pecado porque eso sería injusto. El pecado que ya se cometió necesita su retribución, necesita su castigo, necesita su pago. Si Dios destruyera al diablo y destruyera el pecado, entonces Dios se volvería como una hada madrina que nos quiere poner a nosotros en el país de las maravillas. Y no es así. Dios va a dejar que la maldad continúe su curso por toda la historia de la humanidad hasta que al final Él cumpla sus propósitos eternos que Él tiene para nosotros. ¿Ok? Pero a nosotros los cristianos nos pueden suceder cosas malas. Claro. Pregunta, si un matrimonio cristiano va a la playa, son un matrimonio ejemplar, tienen un hijito de 3 años, van a la playa y se descuidan y ese niño se ahoga, ¿ese niño se muere o milagrosamente por ser cristianos no se muere? No, ese niño se muere. A un cristiano de nosotros que estamos aquí en la iglesia y que tratamos de esforzarnos por hacer la voluntad de Dios, ¿nos pueden diagnosticar una enfermedad horrible e incurable? Amén. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios permite que suframos? ¿No Dios es bueno? Sí, Dios es bueno, pero usted debe de recordar que en su soberanía, el plan de Dios no tiene que ver tanto con esta tierra, el plan de Dios tiene que ver con la eternidad. Así que es posible que Dios permita que suframos en un presente temporal, con tal de que muchas veces heredemos un futuro eterno de bendición. Entonces, además, sin el pecado nosotros no podríamos conocer los atributos de Dios como el perdón. Si no existiera la maldad y el diablo, no podríamos conocer la misericordia de Dios, la gracia de Dios. ¿A quién perdona? ¿Cómo perdona Dios a un pecador sin hacer nada para merecer el perdón? Por medio de su gracia. ¿Por qué Dios perdona a un pecador cuando se arrodilla y comienza a pedir perdón? Por su misericordia. ¿Ok? Tenemos la oportunidad entonces nosotros, por medio de estas situaciones malas, Dios glorificarse y al final nosotros poder conocer atributos de Dios que de otra forma nosotros no podríamos conocer. Amén. Interesante. La 10, y ya para culminar, pastor, dice, ¿por qué usted predica tan duro contra el pecado? ¿Qué bien le hace al cristiano conocer acerca de...? Bueno, todo pastor debe predicar contra el pecado. Es la doctrina principal de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado es algo que separa a las almas de Dios. Las personas que mueran en el pecado son personas que pasarán la eternidad ¿cómo? Separados de Dios. Entonces es un deber pastoral. Nosotros debemos de reprender el pecado, de exhortar a los hermanos a la santificación, de estar llamando siempre a la iglesia a limpiarse, a purificarse. La Biblia dice el que cree estar limpio, ¿qué? Límpiese más. Es una doctrina principal que nosotros hablemos contra el pecado. Lo que pasa es de que la iglesia ha entrado en tanto libertinaje que ahora si tú hablas de pecado, dicen que eres legalista. Si tú hablas contra el pecado, dicen que tú eres fanático. No, ya exageraron ahí, ya, puro pecado. Ya como crees, ya el pastor lleva 6 enseñanzas contra el pecado. Ya me cansé. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién se aburrió de oír las enseñanzas sobre el pecado? Yo pienso que nadie, pues alguien dijo nadie por ahí. ¿Por qué? Porque es algo que te ayuda a entender una doctrina de la Biblia y te está haciendo un llamado a la santificación. Porque la santificación es algo que Dios espera de nosotros como iglesia. Dios no espera que en la tierra lo esté representando a Él, que es un Dios santo, un montón de hermanos que viven deleitándose en el pecado. Entonces, Dios espera que nosotros los pastores señalemos el pecado, lo prohibamos dentro de la iglesia, señalemos al pecador y una vez que no se arrepienta, hermano, hasta es bíblico la excomunión de la iglesia. La Biblia dice, no te prohibí que te juntes con los del mundo, pues sería imposible, sino que no te juntes con el que llamándose hermano es un borracho, es un adúltero, es un ladrón, es un mentiroso. ¿Sí? Entonces, la Biblia es fuerte en cuanto al pecado y nosotros los pastores debemos de venir y predicar contra eso. Hace muchos años cuando yo comenzaba a predicar, alguien me dio un consejo, era un consejo malo, un mal consejo. Me acuerdo que me dijo, este predicador me dijo, mira hermano, le voy a dar un consejo, no predique tan duro contra el pecado, ni predique tanto a favor de la santificación.
Me dice, porque si usted predica contra la santificación, después usted va a estar obligado a vivirla. Dice, no, mejor llévesela suave. No le prohíba tantas cosas a la gente para que después usted, si las hace, pues la gente no venga a reclamarle. Después yo me enteré que este hermano le pegaba a su mujer. ¿Ok? O sea, él dice, pues no hay que predicar tan duro contra el pecado porque si no después yo me tengo que poner de ejemplo. Pero en realidad eso es lo sano. El pastor, el líder debe predicar contra el pecado y debe de predicar no solo desde el púlpito hablando, sino viviéndolo en su vida, para que la gente también pueda dar buen testimonio del predicador y decir, bueno, por lo menos nosotros sabemos que en lo que predica es irreprensible en su vida, no perfecto, porque no hay perfecto, perfecto solo Cristo, pero el que enseña contra el pecado está obligado también, obligado no en el sentido de que es una carga, porque para el cristiano la santificación no es una carga, sino es un anhelo, ¿ok? El cristiano no debe decir, ay, me quiero echar una cerveza, pero no puedo porque soy cristiano, no. Ay, me quisiera ir a acostar con una mujer, pero no puedo porque soy casado y soy cristiano. Un cristiano, hablando así, no es cristiano. El cristiano no está anhelando en su corazón el pecado, el cristiano está anhelando en su corazón la santificación, el dejar el pecado, el apartarse del pecado. Entonces, creo que esa es la 10, ¿verdad? Sí, pastor, solo algo que nos pueda usted comentar acerca de, hay iglesias en donde han quitado la palabra pecado y de repente pues dicen, cometió un error el hermano y por eso ya no va a poder seguir ministrando, o el hermano ya no va a poder servir porque cometió un error, pero ya no dicen la palabra pecado porque dice que eso ofende a la audiencia y muchos hasta se van porque dicen que esa palabra ya es como antigua. Sí. Hay una secularización en la iglesia fuerte. Ahorita hay pastores ya enseñando que vistas a tus hijos de brujos, de diablos, el día de Halloween. Hay otros que dicen, tú te puedes echar unas copas y te puedes ir a bailar con tu pareja. Tú puedes, o sea, están tratando de hacer ver como correctas cosas que son del mundo, que la iglesia las comience a practicar y a verlas como correctas, porque la palabra pecado produce aversión. Los seres humanos tienen una predisposición contra el pecado. A mí me ha pasado mucho, yo apenas le estoy aconsejando a alguien o exhortándole y le digo, hay que tener cuidado con el pecado. Pecado, ¿quién es usted para juzgarme? Ni le estás juzgando, pero la palabra pecado inmediatamente enoja a la gente. Ahorita hay unos temas muy complicados contra los cuales la iglesia ya va a comenzar a ser multada si es que la iglesia habla contra el homosexualismo, contra el aborto, contra la adopción de niños en parejas del mismo sexo. O sea, se está secularizando la iglesia, cada vez el mundo está entrando más a la iglesia y va a llegar un momento en que señalar el pecado va a ser delito. Va a ser delito. Si quieres ser siervo de Cristo, vas a tener que estar dispuesto a morir o a ir a la cárcel. Y eso va a llegar pronto. Esas cosas van a llegar pronto. ¿Por qué? Porque la agenda política y toda la sociedad está preparada para eso. ¿Y eso qué significa, hermanos? Que Cristo está a la vuelta de la esquina. Que Él viene pronto. Porque cuando ya comience a venir toda esa persecución contra la iglesia, al principio el Señor va a dejar que la iglesia sufra. Pero ya en su momento, cuando se manifieste el que se ha de manifestar para proclamarse Dios, la iglesia va a ser quitada. ¿Ok? Pero hay una predisposición contra el pecado y es por eso, porque la gente se siente juzgada, porque la naturaleza humana le enseña a la gente, yo soy bueno. ¿Ustedes le han hablado a alguien que no es cristiano, pero él te empieza a decir que es bueno? Tú le dices, ¿dónde crees que vas a pasar la eternidad? Él te empieza a decir, bueno, yo le soy fiel a mi esposa, yo trato de hacer el bien a mi prójimo, trato de ayudar al necesitado. O sea, la gente por buenas obras se llaman buenos. Entonces, como la gente psicológicamente tiene un concepto de sí mismos de ser buenos, la palabra pecado les ofende. No me llames pecador. Es cierto, yo me tomo unas cervezas, pero no me llames pecador. Pero ¿qué dice la Biblia? Hagámosle caso a la Biblia. Dice que no hay justo ni aún uno. Amén. Entonces, la Biblia es la que tiene la razón. La naturaleza de las personas es la maldad. La Biblia dice que toda la naturaleza del hombre consiste en hacer el mal. Está en nuestros miembros. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, por eso a la gente le molesta el tema del pecado. Ok, pastor, esto han sido todas. Les pedimos perdón a las personas que están en Facebook
y nos han mandado todas las preguntas, pero después vamos a recoger todas las preguntas y vamos a hacer un panel respondiendo todas sus inquietudes. Amén. Esto Vamos ha sido a orar. todo, entonces. Vamos a estar en pie, hermanos. Gracias por su tiempo. El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad.